están por el Facebook. Y bueno, hoy el ciclo se llama pusimos como título Deuda, Ambiente y Derechos Humanos, y con respecto al tema de ambiente, desde Serpaz y también con el acompañamiento de Beverly, venimos siguiendo muy de cerca lo que está sucediendo en Andalgalá, que es una cuestión bastante grave. Y para ello nos vamos a tomar primero unos minutitos para darle paso a Mariana, que es la abogada de la Asamblea del Algarrobo, pero antes de esto vamos con nuestro video institucional, si nos permiten, y después sí damos comienzo oficialmente al conversatorio. Un minuto. La Fundación Servicio Paz y Justicia es un organismo de derechos humanos histórico de nuestro país, creado y presidido honoríficamente por Adolfo Pérez Esquivel. El CERPAJ cuenta con equipos de trabajo que apuntan sus acciones para la protección y promoción de los derechos humanos desde la no violencia activa, la cultura de paz y la interreligiosidad. Sus bases se encuentran en la defensa de la autodeterminación de los pueblos y en su opción por los grupos más vulnerados. Nuestros equipos de trabajo son: Equipo Cava Ayunancutina. Trabajan con niños y familias en situación de calle de la Estación Constitución y de la zona sur del conurbano. Acompañan a niñas y adolescentes para que accedan a sus derechos como la educación, la salud y la alimentación. Aldea Jóvenes para la Paz. Son 2 centros educativos productivos instalados en General Rodríguez y Pilar, donde concurren adolescentes entre 12 y 18 años para la formación en oficios artesanales y agropecuarios en el marco de la educación para la paz. Equipo Zona Norte. Trabajan en José de Paz, San Miguel y Malvinas Argentinas, acompañando casos de vulneración de derechos. Realizan talleres de derechos humanos, trabajan por la recuperación de espacios de memoria en la ex Zona 4 militar, que incluye toda la zona norte del conurbano. Articulan con organizaciones barriales de base para empoderar y acompañar a las personas. Equipo Pueblos Originarios. Acompaña a las distintas comunidades originarias con capacitación, asesoramiento jurídico y realizan el micro radial Caipacha, en donde difunden distintos aspectos del mundo indígena. Contamos con nuestro centro de documentación donde se resguarda información sensible de la última dictadura militar y bibliografía sobre derechos humanos. Cuenta con una vasta bibliografía del Premio Nobel de la Paz. Por último, contamos con una plataforma educativa donde se dictan cursos abiertos a la comunidad. En este momento se encuentra abierta la inscripción para el curso de Interculturalidad, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Para el sostenimiento de todas estas actividades, se presentan a la cooperación internacional pedidos para cubrir gran parte de los gastos que se generan. Durante el 2020 y con motivo de la pandemia, la ayuda internacional se replegó mucho y debimos reinventarnos. Todo esto nos lleva a recurrir a la ayuda de nuestros amigos, poniendo a disposición la información para recibir donaciones o aportes a nuestros proyectos. Desde ya, muchas gracias y reciban nuestro fraternal saludo de paz y bien. Muchísimas gracias, Ceci, por el video institucional. Y ahora sí, le damos paso, como habíamos comentado,
a Mariana Katz, que es integrante del CERPAS, pero además es abogada de la Asamblea del Algarrobo, y nos va a contar cuál es la situación actual en Andalgalá. Gracias, Ana. Lo primero para decir, digamos, lo primero que tengo para decir es lo siguiente. Bueno, desde nuestra institución yo me involucré, digamos, un poco en la defensa técnica por el aporte y el acompañamiento que hacía nuestra institución. Pero más allá de eso, lo primero que tenemos para decir que, digamos, la situación del día sábado que derivó en la judicialización de la protesta social y en las detenciones de 11 integrantes de la Asamblea del Algarrobo y vecinos del pueblo de Andalgalá, no empezó el día sábado. El pueblo de Andalgalá es un pueblo que viene reclamando por la defensa de sus derechos hace más de 11 años y no ha tenido ningún tipo de respuesta. Entonces, frente a esa situación es que, digamos, se produjeron estos incidentes, que la propia Asamblea del Algarrobo denunció infiltrados, y a raíz de esa situación, como consecuencia, digamos, de esa situación, se les endilgó estos hechos a los integrantes de la Asamblea del Algarrobo. En este momento hay 3 personas que están con detención domiciliaria, y las otras 7 personas están detenidas en la comisaría departamental de Andalgalá, bueno, esa es concretamente la situación, y esperando que el juez resuelva la situación procesal, que tiene 10 días para resolver esta, digamos, o si confirma en una detención, en una prisión preventiva, o si les otorga la libertad. Esa es digamos, la situación hoy. Y lo que sabemos es que el gobierno de la provincia está intentando tener algún canal de diálogo, pero de manera informal. Así que los vecinos de Andalgalá quieren que esto se haga de manera formal y por los canales institucionales que ellos mismos tienen. Así que esa es hoy la situación. Mariana, desde hace tiempo se viene acompañando la situación en Andalgalá. ¿Cuáles fueron esas acciones que se llevaron adelante? Y también sabemos que hay presentaciones tanto a nivel nacional y también a nivel internacional. ¿Dónde estamos parados y cómo podemos desde nuestros lugares también poder ayudar a visibilizar, y de qué otro modo se puede llevar adelante esta situación, ¿no? Bueno, sí, nosotros como institución, bueno, Adolfo ha viajado a la provincia de Catamarca muchas veces. Nosotros como institución hemos acompañado en distintas circunstancias en este proceso, como hacía un ratito hacía referencia, esto no empezó el día sábado, sino que justamente viene de un reclamo de hace mucho tiempo, que es desoído por las autoridades nacionales y provinciales, que es justamente que se inicia con la explotación de minera lumbrera. La explotación de minera lumbrera tiene digamos, está compuesta, la empresa que la lleva adelante, y tiene un componente digamos, de autoridades nacionales, como es la empresa Yacimientos de Agua de Dionisio, y quien forma parte de esta empresa como una accionaria, podríamos decirlo de una manera, es la Universidad Nacional de Tucumán. Digamos, y a partir de ahí es que desde el CERPAG en el año 2006 se empezó a acompañar el reclamo por parte, digamos, de distintas organizaciones e incluso algunos profesores de distintas universidades, por el rechazo de los fondos de minera lumbrera en las universidades. Este fue una de las primeras acciones que se hicieron desde el CERPAG, ¿no? Que se logró incluso una propia resolución del Consejo Interuniversitario Nacional, y el rechazo de 3 o 4 universidades en todos sus ámbitos académicos respecto al rechazo de los fondos de minera lumbrera. Pero además de esto, Adolfo ha mandado infinidad de cartas a la propia Universidad de Tucumán, a los fines de que realmente
digamos, que la universidad es un órgano del Estado que haga cumplir con los derechos que tiene la población de Andalgalá. Después, otra de las cosas que se ha realizado desde el Servicio Paz y Justicia, cuando los vecinos de Andalgalá inician su amparo, ¿sí? El 2010, que en el año 2016 termina con digamos, no termina, pero digamos, una de las grandes victorias, o así lo ven los vecinos, es la sentencia en el fallo Sergio Martínez y otros contra Minera Guarrica y otros. En este inicio del proceso judicial que se presentó en el 2010, Adolfo firmó una carta en calidad de presidente del Servicio Paz y Justicia, y eso fue presentado como de materia de prueba, describiendo justamente todas las violaciones a los derechos humanos que produce la actividad extractiva de la minería. Y haciendo una nota a los fines de que se garantice el cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente. Esto es otra de las del acervo probatorio, se dice en el ámbito jurídico, digamos, el material probatorio que figura o forma parte del expediente judicial. Después, en el año 2000, cuando el expediente llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, como SERPAG nos presentamos como amicus curiae junto con otras organizaciones como Diálogo 2000, como el CEPROD, como La Ciega, como, no recuerdo, había varias organizaciones más. A su vez, obviamente, acompañamos los 2 acampes que hicieron los vecinos de Andalgalá con el fin de obtener justicia. Vuelvo a repetir, todo esto no empezó el día sábado. Bueno, en el medio se ha tratado de hablar o de acompañar y tratar de visibilizar el reclamo de la población de Andalgalá ante distintos tipos de autoridades, digamos, básicamente, y bueno, y después de las veces que hemos ido, en el 2018 acompañamos en la realización de la Cumbre por el Agua para los Pueblos. Se gestionó justamente en la Universidad de Catamarca que la universidad se pueda poner a disposición para que se lleve a cabo la cumbre que esta cumbre nace de una organización que nuclea todas las asambleas de la provincia de Catamarca, que nace en Andalgalá, de la cual Diálogo, por ejemplo, Beverly estuvo presente. ¿Qué más? Después, bueno, y ahora estamos acompañando y denunciando y haciendo un montón de gestiones ante autoridades nacionales, y por el otro lado también ante autoridades internacionales. Y bueno, visibilizar la situación, porque, digamos, los vecinos de Andalgalá tienen un cerco mediático increíble, y bueno, con respecto, por ejemplo, ayer que había habido esto del ejército, lo que hicimos fue levantar el teléfono, hablar con funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación, tanto de seguridad, para confirmar o descartar si era gendarmería, porque en principio se creía que era gendarmería. Después se habló con el Ministerio de Defensa de la Nación. El Ministerio de Defensa de la Nación, bueno, Rossi salió a decir unas frases muy desafortunadas, como que estaban de paso y que fueron a comprar una gaseosa, digamos, que pasaron por Andalgalá y fueron a comprar una gaseosa, cosa que no es así, porque, digamos, si uno ve un mapa para ir a La Rioja, de La Rioja a Santa María, se va por la ruta 60, se hace, digamos, cruce con la 40 y se llega a Santa María. Y Andalgalá queda a unos más o menos casi 80, entre 80 y 90 kilómetros de distancia de lo que es la ruta 40, que es por donde pasa, digamos, Belén, que es ya el camino para ir a la ciudad de Santa María. Entonces, esto se lo puso en conocimiento a los funcionarios del propio ministerio,
y bueno, estamos tratando de hacer algunas gestiones ante el secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa para que pidan explicaciones a quienes estaban a cargo de ese operativo, porque lo que hicieron es incorrecto, como mínimo. Digamos, no podríamos afirmar si es ilegal o no, pero sí que es incorrecto. Y lo otro llamativo que se le mandó a la gente del ministerio es una foto que nos mandaron algunos vecinos de Andalgalá, que casualmente las personas que estaban del ejército estaban paradas en la puerta de la fiscalía, o al lado, de costadito a la fiscalía de Andalgalá. Entonces, esas cuestiones son muy llamativas y han generado mucho temor en la población. Gracias, Mariana. Así de todos modos el pueblo y los vecinos resisten y llevan adelante medidas pacíficas, además de todo esto que vos habías comentado desde lo legal, desde lo judicial, ¿no? Muchísimas gracias. Ellos vienen ejerciendo, digamos, su reclamo hace 584 sábados. Todos los sábados caminan pacíficamente, dan 2 vueltas a la plaza. Adolfo estuvo, Nora estuvo presente en el lugar, o sea, Mirta Baravalle, digamos, nosotros hemos acompañado un montón de veces estando en el lugar. Bueno, Luisito, un compañero nuestro también, estuvo en Andalgalá, creo que en 2 oportunidades. Digamos, siempre fue un reclamo pacífico. Ahora lo quieren hacer ver de otra manera. Gracias, Mariana. Y bueno, querida Beverly, Adolfo, en esto que hemos llamado hoy deuda, ambiente y derechos humanos, ¿cómo se relaciona todo esto, ¿no? Adolfo siempre habla de la deuda eterna. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Me alegro de estar con ustedes, pero lo que decía Mariana, hay que tener en cuenta que por ley las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en situaciones internas. Eso viola las leyes nacionales. Es necesario tener en cuenta esto, ¿no? Y lo que les decía, que sería bueno que se pongan en contacto con el ministro de Medio Ambiente, con Juan Cabandier. Yo he tratado de comunicarme con el ministro sin resultado. Sí le mandé un correo al presidente de la Nación sobre la cuestión de las detenciones, lo que acaba de explicar Mariana. Bueno, Beverly, me alegra que podamos compartir estos momentos. Quiero señalar que Beverly es una compañera de caminada no solo por América Latina, sino por el mundo. Hemos estado en muchos lugares, encuentros, no lo voy a mencionar porque sería larguísimo, ¿no? Pero sí tener en cuenta todos los aportes que Beverly ha hecho y viene haciendo en derechos humanos, en medio ambiente, en la deuda. Y antes de comenzar esta charla, hablé por teléfono con Beverly y le dije, sería bueno comenzar con una hermanita que está olvidada en todo el escenario de América Latina, llamada Haití. Hemos estado con Beverly, con Norita, en Haití en varias oportunidades. Hemos recorrido un pueblo castigado. Y ustedes saben que Haití es el primer pueblo que se libera en el continente de las tropas napoleónicas, la rebelión de los esclavos. Y es ahí donde comienza otra forma, otra mirada sobre lo que es sacudirse el yugo de la esclavitud.
y que esto ha marcado muchas cosas en el continente latinoamericano. Pero hoy Haití es el país olvidado, el país marginado, sacudido también por la MINUSTA, que le llevaron el cólera, la pobreza, las violaciones. Hay serias denuncias sobre el comportamiento de las fuerzas de Naciones Unidas. Entre ellos, ustedes saben que hay argentinos, hubo militares, gendarmería de Argentina dentro de las tropas de la MINUSTA. Y el comportamiento en general de la MINUSTA sí, ha sido deplorable. Nosotros esto lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades y nos hemos reunido en Haití, ahí en Puerto Príncipe y en otros lados de ahí de Haití, con distintas organizaciones. Y no podemos tenerla marginada, ignorada Haití. Así que Beverly, si te parece, podríamos comenzar con esta reflexión para que los que nos escuchan puedan tener una idea más en profundidad y ver de qué manera podemos llevarle la solidaridad y el apoyo a este pueblo hermano. Cuando uno llega aquí, uno llega a África. ¿No? Son culturas africanas que fueron esclavizadas y que están ahí y se fueron desarrollando y han hecho de esa tierra su tierra. Han sufrido muchísimo este pueblo y sigue sufriendo. ¿Te acordás cuando estuvimos en el hospital? Que encontramos hasta presos encadenados en la cama. Así es, ¿no? así es. Y la pobreza, ya más que pobreza, tendría que hablar de miseria. Sí, pero una miseria que también uno puede decir ha sido planificada. Sí, una sí. miseria, digamos, presente. Siempre es bueno recordar, digamos, en un país como Haití, que fue la colonia más rica de Francia. Y claro, ese proceso de extracción, de saqueo, de esclavitud, de dominación, que evidentemente no terminó con la independencia, no terminó con la liberación de los esclavos, sino efectivamente, digamos, Francia incluso impuso una deuda que hoy vale como 22.000 millones de dólares, pero una deuda a Haití a tiempo de la independencia, justamente para pagar indemnización, se supone, a los ex dueños o a los dueños de los esclavos. Y bueno, esa deuda, esa imposición a Haití, a un pueblo que ya en ese momento estaba ayudando a los procesos independentistas en toda América Latina, ¿no? Con Bolívar. Esa deuda, digamos, fue una deuda que ciñó todo el desarrollo de Haití en adelante. Aprovecho para saludar ahí a Efraín, que lo veo desde Uruguay. Efraín, que también, si mal no me acuerdo, formó parte de esa misión de investigación y solidaridad que llevamos a Haití en el año 2005. 2 veces en Haití. 2 veces. Sí. Y hoy, como vos decís, Adolfo, es un país que es invisibilizado permanentemente, un pueblo ninguneado, y un pueblo que por lo general está tratado como, bueno, pobrecitos, ¿no? Pobrecitos sufridos, pobrecitos miseria. Pocos saben que el pueblo de Haití llevó adelante un proceso de lucha frente a las imposiciones del FMI hace 2 años atrás, que básicamente tuvo el pueblo entero en la calle durante meses.
Y efectivamente las imposiciones del FMI no lo pudieron poner, y el reclamo de la salida del presidente Jovenel Moïse, que en ese entonces se había aliado con el FMI y quiso poner un ajuste muy fuerte que significaba el aumento del precio de la nafta, por ejemplo, la gasolina, afectando muy directamente el precio de los alimentos, de transporte. Bueno, ese reclamo de salida del presidente sigue intacto. Y en este momento, justamente, el pueblo de nuevo está en las calles de manera casi permanente desde el 7 de febrero, denunciando que lo que hay en Haití en este momento es una verdadera dictadura. ¿Por qué? Porque el mandato presidencial terminó el 7 de febrero de este año. Sin embargo, Jovenel Moïse sigue ocupando el cargo, se niega a acatar incluso la resolución de la Corte Constitucional de Haití, que coincide con la gran mayoría de la población de que el mandato presidencial se ha terminado. Y esto viene a coronar o a culminar un proceso de varios años de desacato de la Constitución en Haití. El Parlamento está cerrado porque no se llamó a elecciones para reemplazar a los parlamentarios cuyos mandatos se fueron venciendo. Después del 7 de febrero, el dictador, como le dicen ahora en Haití, el dictador Moïse, mandó renunciar a varios integrantes de la Corte Suprema, o sea, gobierna en este momento con ningún apoyo interno, con ninguna legalidad, con ningún respeto a las instituciones haitianas, y claro, está solamente con el apoyo externo, liderado por supuesto por Estados Unidos, por Francia, por Canadá, los poderes históricos, y instrumentado, como ya estamos demasiado acostumbrados, por la OEA y lamentablemente también a través de la ONU. Así que tenemos que estar muy alerta en este momento, movilizando esta solidaridad con el pueblo de Haití. Hace unas semanas atrás, el 29 de marzo, hicimos una jornada de solidaridad mundial. El próximo martes tengo entendido que en Uruguay va a haber una actividad también de solidaridad con el pueblo de Haití. Y aprovecho para empezar a invitar, nosotros estamos organizando un encuentro con la resistencia haitiana a la dictadura aquí en Argentina para el 28 de abril a las 19 horas, a las 7 de la tarde. Obviamente por Zoom, pero esperamos contar con la participación de varios dirigentes y lideresas haitianas que desde los tiempos de la lucha independentista, desde la lucha antiesclavista, la verdad han ido abriendo siempre camino, mostrando y manifestando su claridad, su convicción y la tenacidad, digamos, la persistencia de su lucha. Quieren lo mismo que queremos todos. Que haya pan en cada casa, que haya techo, que haya agua para tomar, y que la justicia y la consulta, la participación del pueblo sea reconocido, sea respetado. Sí, es interesante esto que señalabas. Me acordaba de Rodolfo Matarolo, que fue durante varios años el embajador, el representante de Naciones Unidas en Haití. Aquellos que no conocen a Rodolfo Matarolo, ya falleció este compañero, un gran jurista argentino y también integrante de Naciones Unidas, que lo enviaron a distintos países, a Sierra Leona, por ejemplo,
a Etiopía, a Haití. Fue uno de los últimos destinos como embajador que tuvo Rodolfo, ¿no? Pero, y que hizo, recuerdo estando con él, tratar de articular ahí con los parlamentarios. Esta inestabilidad institucional es enorme. Hay que fortalecer las instituciones democráticas en Haití, porque si no, siempre va a estar en manos de los grandes intereses, un lugar estratégico, y por eso Estados Unidos no le pierde mirada en Haití. Pero habría que pedirle al gobierno francés la cancelación absoluta de toda la deuda externa con Haití. Pero también hay que pedírselo a Canadá, que es un país que lo está explotando, y a Estados Unidos, pero sabemos cuáles son los intereses que tienen en la región, muy cerca de Cuba, y siempre Venezuela. ¿eh? Y camino a Venezuela. Y claro, y camino a Venezuela, ¿no? Sí. Entonces, la tienen en una situación de postración, pero de pobreza, de marginalidad tremenda. Y pedirle también al gobierno argentino que el hospital de campaña lo pase al pueblo haitiano, ¿no? Eso tendríamos que pedirle, porque las tropas argentinas en Haití montaron un hospital de campaña, pero para los soldados, no para el pueblo haitiano. Entonces es importante que tendríamos que hacer una campaña en esa dirección de reclamo, para que en un gesto solidario eso pueda servir al pueblo haitiano. Porque cuando recorrimos el hospital ahí en Puerto Príncipe, como Cité Soleil, bueno, realmente lamentable. Esta gente no tiene nada de nada. La nada es todo lo que poseen. Pues hablas, Adolfo, de esa deuda de la independencia, esa deuda histórica que tiene Francia con Haití, y la importancia no solo de su cancelación, de su anulación, sino realmente, digamos, de hablar en este momento en términos de la reparación de esa deuda histórica. Y también un tema que está muy caliente en Haití es la reparación que el pueblo reclama efectivamente por todas las violaciones de la MINUSTAH. O sea, ¿y en ese de qué estamos hablando? Estamos hablando de violaciones a mujeres, a niños, a niñas. Sí. Estamos hablando de una cantidad de chiquillos que hoy anda en Haití sin conocimiento de su padre, sin apoyo de parte de su padre. Y estamos hablando en términos muy centrales del cólera. Estamos hablando de una epidemia de cólera que fue introducido en Haití por las tropas de la MINUSTAH, tropas que uno puede decir no cumplieron, digamos, con los requisitos de exámenes previos, de control, no cumplieron en su lugar de presencia en Haití con el control sanitario, y directamente tropas infectadas con cólera infectaron, digamos, a la principal fuente, digamos, del río Artibonite en el centro de Haití, que es la principal fuente de agua para todo el pueblo. Hay algo murieron directamente más de 30.000 personas, un 10% de la población que está ahora infectado, digamos, ha tenido contacto directo con el cólera, y realmente, digamos, después de años que Naciones Unidas negó rotundamente cualquier relación con la introducción de esta enfermedad, después llegó a reconocerlo. Incluso Ban Ki-moon, el secretario general de Naciones Unidas, antes de dejar su puesto, pidió perdón al pueblo de Haití por esa introducción del cólera, pero el programa de reparación
que incluso se diseñó, se organizó con mucha participación de organizaciones haitianas, sufrió una debilidad absolutamente central. ¿Cuál es? Obviamente, ¿quién lo paga? Se diseñó un programa de indemnización y dijeron a todos los países integrantes de Naciones Unidas que pidieron, digamos, colaboración voluntaria con ese programa. Cuando mandan las tropas, los países pagan su cuota. Es obligatorio el sostén de las tropas. Pero cuando organiza un programa para reparar, para empezar a reparar el tremendo daño hecho, es un programa voluntario. Así que ahí tenemos, digamos, esa necesidad, ese reclamo de reparación al pueblo de Haití, que siempre decimos, nos toca aquí en Argentina también, la participación de Argentina durante todos esos 15 años, realmente, en la MINUSTAH, en la MINUJUT, y ese hospital de campaña que efectivamente en su momento tuvimos varias reuniones en Cancillería, reclamando efectivamente que el hospital de campaña se quedara, que fuese donado al pueblo de Haití. Pero tengo entendido que el hospital de campaña no está más en Haití. Y hoy lo que reclaman con urgencia es que el gobierno argentino toma una posición similar a lo que tuvo con Bolivia después del golpe de Estado contra Evo Morales. O sea, una posición de justicia, de dignidad, reconociendo que en Haití en este momento hay un golpe de Estado, en este caso realizado por el propio presidente, o sea, un dictador, y que el gobierno de Argentina toma acciones que otros países de América Latina podían seguir para asegurar que no se apoyen, no queden entrampados en el plan que ha diseñado Estados Unidos junto con el gobierno de Haití, la OEA y la ONU, donde se está armando una reforma constitucional con asesores de Naciones Unidas que están escribiendo una nueva constitución para Haití, y un proceso electoral que plantean realizar recién en octubre. Así que creemos que es muy importante y necesario que como parte de un plan de reparación de Argentina hacia el pueblo de Haití haya un reconocimiento de esta situación de verdadera dictadura y que puede avanzar Argentina en una estrategia que tiene que ver con el cumplimiento de los derechos del pueblo haitiano. De esto que acaba de señalar Beverly, como pueden ver, estamos tocando los derechos humanos, el derecho del pueblo haitiano, la deuda externa, que es una deuda eterna, impagable, totalmente impagable, y los organismos internacionales que tendrían que ser responsables la reparación, países ricos, no lo hacen. Así que Haití es un país abandonado, hay muchos otros países abandonados, pueblos abandonados. Si salimos del continente y nos vamos a África, a Asia, nos encontramos con situaciones muy semejantes. Pero el caso de Haití nos está tocando muy de cerca. Entonces, Beverly, después de dar este pantallazo, pero en realidad es un pantallazo, ¿no? Para tener una idea sobre la situación que vive Haití, las violaciones de derechos humanos, el caso de lo que fueron las violaciones a las mujeres, a los niños en Haití por la MINUSTAH, que no fueron a ayudar al pueblo, sino hicieron mucho daño. Pero aparte de eso, hubo, no sé si la Madre Tierra, tuvieron un terremoto tremendo que murió, entre ellos una amiga, la doctora Hilda Newman de Ars, la hermana del entonces cardenal
don Pablo Evaristo Arce en Brasil, que como representante de UNICEF fue a Haití a ayudar al pueblo, a los niños, niñas haitianos. Y justo el terremoto. En el hotel se le cayó el techo encima, la mató. ¿No? Y tenemos que recuperar esa gente solidaria, gente maravillosa que acompaña a estos pueblos que son invisibilizados, marginados, explotados y sufren todo tipo de violaciones. Pero podríamos tratar, Beverly, de ver esto que venimos trabajando hace tantos años, que es la deuda eterna, ¿no? Como le decía Eduardo Galeano, más pagamos, más debemos y menos tenemos. Y esta deuda eterna que nos afecta a todos y todas, ¿no? Porque de esto depende la vida del desarrollo de los pueblos. Y yo creo que la deuda externa también la tenemos que considerar hoy los nuevos mecanismos de esclavitud y de sometimiento a los pueblos. Antes a los africanos que traían los encadenaban. Actualmente no se ven las cadenas, pero existen las cadenas. Y son las cadenas de la deuda. Son estas cadenas que, por eso uno cuestiona seriamente las democracias delegativas. Estas democracias que delegamos el poder en quienes nos mandan, pero después hacen lo que quieren y no lo que deben. Entonces, el caso de, por ejemplo, de la deuda, la megaminería, el medio ambiente, lo que contaba hoy Mariana de Andalgalá, ¿no? Que los meten presos en lugar de dialogar y buscar una solución. Entonces, estamos en un momento difícil, no solo en Argentina, estamos en un momento difícil en todo el continente. Por eso las democracias están en riesgo en América Latina, muy en riesgo. Y ustedes ven que con la cuestión de estos mecanismos de sometimiento de la deuda, después de la dictadura militar nos implantaron la lawfare, la guerra judicial, para condicionar a gobiernos. Entonces, la deuda, actualmente el gobierno argentino está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Pero por lo menos en este momento avanzaron en tratar de investigar los créditos del Fondo Monetario Internacional y a dónde fue todo ese dinero. Por eso esta democracia delegativa no sirve. Tenemos que tratar de construir democracias participativas donde el pueblo no delegue todo el poder, sino que mantenga herramientas jurídicas constitucionales para evitar esto, porque después la deuda, la pobreza, la miseria, las enfermedades, la falta de educación, la sufren los pueblos. Sí. Y los gobiernos en los 4 o 8 años se van. Sí. Pero sí, la miseria queda, el sufrimiento queda, la violación de los derechos humanos quedan, las violaciones del medio ambiente quedan. Pero esto es lo que tendríamos que tratar de ver un poco en este encuentro, Beverly, de tratar de ir pensando qué hacer frente a esto. Los diagnósticos los conocemos, ¿no? Los diagnósticos los tenemos porque se vienen estudiando. Yo me acuerdo de Alejandro Olmos, ¿no? Que íbamos a la Cámara de Diputados y si conseguíamos un diputado que nos escuche, era mucho, porque estaban 10 minutos y se iban. Sí, y eso fue hace 20 años y estamos más o menos igual. Claro, entonces, ¿cuáles son las posibilidades de cambiar esto? De cambiar, de encontrar caminos para la vida, para el Estado de Derecho, para la vigencia de los derechos humanos y de la democracia. Creo que esto es el desafío. Sí,
No, tremendo desafío. Varias cositas. Vos hablas, Adolfo, de la importancia de la democracia, del peligro, de la amenaza, digamos, real a la democracia que sufrimos hoy, que tiene harto que ver con el proceso de concentración económica que el mundo entero ha sufrido desde, bueno, por solo decir los últimos 50 años, o sea, desde el tiempo de las dictaduras en América Latina, un momento muy importante en lo cual Estados Unidos, saliendo también de la guerra contra Vietnam, instaura una serie de cambios muy importantes a nivel económico que tiene que ver con la apertura a estos regímenes neoliberales que conocemos hoy. La noción de que las fronteras están abiertas para los capitales es una noción, hay que decirlo, relativamente reciente, de los años 70. Y el año 76, en el mismo momento que el golpe aquí en Argentina y tantos otros países de América Latina, cuando Estados Unidos, por ejemplo, aprueba la ley de inmunidad soberana. Sí, inmunidad soberana. Una ley que a primera vista está ahí como para, uno piensa, bueno, para proteger la inmunidad soberana, ¿no? La inmunidad de los países, aunque nosotros también planteamos sin duda la soberanía de los pueblos, no solamente de los países. Pero esa ley, lo más importante a nuestros efectos, digamos, esa ley tiene que ver con la soberanía del capital, en realidad, porque lo que plantea la ley es que la soberanía de los países terminen cuando los países entran al mercado. Y eso es y era en ese entonces, si los ubicamos en Argentina en julio de 1976, meses después del golpe, meses después del reconocimiento del FMI y del primer préstamo del FMI a la dictadura, es esa ley en Estados Unidos que dice a todo el mundo que cuando ustedes sacan préstamos en ese momento de los bancos estadounidenses, cualquier problema lo vamos a tratar como una empresa cualquiera, no lo vamos a tratar como un país, no vamos a reconocer la soberanía de un país, sino van a entrar, digamos, a los juzgados, los tribunales de Nueva York, como ya hemos visto años después con toda la cuestión de los fondos buitres, el juez Griesa, que todos lo conocemos aquí en Argentina. Y bueno, estos son algunos de los cambios que se impone desde Estados Unidos en ese momento para abrir el cauce neoliberal que hoy en día seguimos viviendo. Y seguimos viviendo en ese también lo que planteaste con respecto a Haití, esta inoperancia, en el mejor de los términos, podemos decir, la inoperancia lamentable de los organismos internacionales. Encontramos un modo que lo hemos visto, discutido mucho en lo que es toda la normativa de derechos humanos, que en los últimos 50 años hemos avanzado muchísimo en tener a nivel nacional aquí en Argentina, como en la región, como en el mundo, derechos, tratados internacionales para proteger nuestros derechos fundamentales, sea la vida, a no sufrir tortura, a vivir en un ambiente sano, a tener acceso al agua, por ejemplo. Bueno, pero todas esas leyes parece que cuando se encuentran con el poder, y sobre todo con el poder económico, que se sigue manejando mucho a través del endeudamiento, esas leyes aparentemente como que desaparecen. El propio FMI, cuando tiene un estatuto, es un estatuto muy cuestionado porque como organismo internacional ni siquiera se reconoce como sujeto al derecho internacional.
O sea, es un organismo que directamente dice, somos nosotros la ley, somos juez y parte. Lo que nosotros hacemos vale y no nos reconocemos sujetos a ningún otro derecho. O sea, ese ya de por sí es suficiente, decimos, como para que Argentina y todos nuestros países revisen por qué somos miembros de un organismo de tal impunidad, de una impunidad tan estructural. Pero aún así tiene un estatuto, tiene un montón de leyes, de reglas que determina a quién puede prestar, cuáles son las condiciones, todo un montón de cosas que han sido siempre nefastos para nuestros pueblos, no solo en América Latina, en África, sino también vayamos a Grecia. Estuvimos en Grecia hablando con organizaciones sociales y políticas ahí, que nos explicaron de primera mano el desastre que hizo el FMI también en ese país. Bueno, todas esas normas, todo ese estatuto del FMI está absolutamente claro en el caso de este último acuerdo con Argentina, el acuerdo de 2018, que ni siquiera eso lo cumplieron. El mismo FMI ni siquiera cumplió con su propio estatuto. Y con tal nivel de impunidad que el dirigente, el director de Estados Unidos en el Fondo Monetario, tiene la desfachatez, podría decir, de decirlo públicamente, que fue un pedido de Donald Trump al FMI. Varios de los países europeos estaban muy enojados con la decisión, pero como Estados Unidos maneja la batuta ahí en el FMI, no pudieron evitar en ese sentido el préstamo a la Argentina. Entonces ahí tenemos grandes desafíos, ¿no? No solamente cómo seguir fortaleciendo lo que son las democracias, la posibilidad de participación y la toma de decisiones sobre nuestras vidas, pero también cómo hacer frente a este nivel de concentración económico. Si pensamos en el jubileo, y nosotros participamos, formamos parte de la red de Jubileo Sur, que en realidad vuelve a decir que desde tiempos, de ese tiempo, digamos, de los orígenes, en cierto sentido, de la cristianidad, también el pueblo judío reconoció la necesidad de un jubileo, que era la necesidad de interrumpir el ciclo de concentración de capital. Y el capital principal en ese momento era la tierra. Quien tenía tierra podía sobrevivir, quien no tenía era esclavo, o se iba preso si se perdía, digamos, su tierra por no pagar una deuda. Entonces la deuda desde ese tiempo, digamos, existe como mecanismo de esclavitud, y la noción de jubileo siempre ha sido la importancia de romper con esa lógica de deuda eterna, del sistema de deuda perpetua. ¿Te acordás, Beverly? Que no recuerdo el año, creo que fue en el 86, que Fidel convocó en La Habana a tratar la deuda. Sí. No fue, 85, creo que fue una de las primeras convocatorias, y no eran todos de izquierda, porque había empresarios de derecha, fue multitudinario eso, ¿no? Sí. Y ahí se habló del jubileo. Sí. De ahí se habló del jubileo. Y Fidel, que era un visionario de la situación, lo dijo con mucha claridad. Mire, hay que tratar de superar esa deuda porque estas son las nuevas formas de sometimiento a los pueblos, ¿no? Y estoy hablando, creo que fue el año 86, si no me equivoco, ¿no? Creo que fue 85, pero digamos, 85, en ese bueno, momento. pero Sí. por ahí era más o menos, Sí. ¿no? Y fue increíble la participación internacional, donde planteaba la deuda. Eso va a traer más hambre, más marginalidad. Y es lo que está pasando. Sí. Ahora, la relación entre la deuda y el medio ambiente, no sobre los recursos y bienes de los pueblos, porque
es una forma también, digamos, de secuestro de los bienes y recursos, la megaminería, el problema del medio ambiente. ¿Cómo ves esto? Porque nos encontramos hoy, así como hoy hablaba Mariana de Andalgalá, hay muchos otros emprendimientos, intervenciones de empresas para la explotación de la megaminería. Los daños que traen, ellos se llevan todo, pero algo que no se habla y que sería bueno que se vaya pensando son en las tierras raras. ¿Qué son las tierras raras? Las tierras raras, por ejemplo, estas grandes empresas que se llevan todo con una declaración jurada, que mienten, se llevan todo y no dejan nada, o no me equivoqué, sí dejan. Dejan la nada, dejan el hambre, dejan la miseria, dejan la contaminación, dejan un montón de cosas, pero nada en bien del pueblo. ¿No? Se llevan todo. Pero las tierras raras, que se lo llevan para relleno, el barro, tienen minerales estratégicos mucho más valiosos que el petróleo y que lo usan para las naves espaciales, para las altas tecnologías. Hay que investigar las tierras raras. Se les llama así genéricamente, ¿no? Pero es ver esto y no nos damos cuenta del saqueo que esto representa, porque representa millones y millones de dólares. Aquí, digamos, ahora, hay una... no somos un país rico, empobrecido. ¿No? Porque el otro punto, esto del medio ambiente y también la evasión de capitales, el caso de la hidrovía. Esto que lo quieren privatizar, pero hay que nacionalizar las hidrovías y tener el control, porque eso es la soberanía. Miren, el país que hizo eso y trató de recuperar la soberanía fue Bolivia, con Evo. No de renacionalizar las empresas privatizadas. Porque un país que no tiene los bienes y recursos del pueblo no tiene con qué enfrentar la situación. Entonces, ¿de qué soberanía estamos hablando? Es una palabra bonita, pero la soberanía reside cuando el pueblo tiene las herramientas, tiene los recursos para poder enfrentar la situación, porque esos recursos son del pueblo, no son de un gobierno. Pero aquí se trata como si esos recursos los puede disponer un gobierno. Por eso digo, las democracias delegativas no sirven. Hay que construir democracias participativas con control del pueblo, porque eso es un bien del pueblo. El medio ambiente es un bien del pueblo. El agua. Tengo entendido que hasta el agua hoy está cotizada en Wall Street. No, que lo tienen como un bien ganancial. Y el agua debe ser un bien de la humanidad, no solo de la humanidad. Debe ser un bien de la naturaleza, de la madre tierra. Porque nosotros podemos vivir sin computadoras, sin celulares, sin coches, etcétera, pero no hay ser viviente que pueda vivir sin agua. Y yo recuerdo siempre a esa amiga que un poco la aldea de General Rodríguez es el fruto de la solidaridad de Daniel Mitterrand, esa amiga, compañera entrañable, mucha parte de su vida la dedicó en la defensa del agua. Así es. ¿No? Porque se dio cuenta que esto es fundamental. Sin agua desaparecemos. No hay vida, no hay vida. Ahora, cuando esa agua se contamina por los agrotóxicos, se contamina por la megaminería, ustedes saben que para sacar los minerales necesitan
cianuro y mercurio y otros productos químicos que contaminan el agua, que usan en forma desorbitante, y eso después va a las napas. Y eso es lo que bebe el ser humano. Por eso tantas enfermedades, tanta cáncer, Ese tanto cianuro desastre. junto con el glifosato, ¿no? El glifosato. Pero Hay estudios. efectivamente, sí, esa cuestión de la hidrovía, digamos, que está muy en el tapete y obviamente muy importante, ese reclamo urgente para que se derogue realmente el decreto que hizo Alberto Fernández en noviembre del año pasado, el decreto 949, que es el que en este momento se supone que continúa la extranjerización realmente de la hidrovía. Pero estaba pensando, digamos, más que hidrovía, digamos, importante pensar qué es la hidrovía. Para la mayoría de nosotros, por suerte, lo conocemos como el río Paraná, el río Paraguay. Los Y conozco bien porque los he navegado mucho. efectivamente, digamos, pero esto nos llama la atención, ¿no? Porque forma parte de este proceso de, efectivamente, de mercantilización de lo que es la vida, de lo que es toda la naturaleza. O sea, no estamos hablando demasiado de los ríos, Paraná y Paraguay, por donde pasa efectivamente esas tierras raras y sobre todo las hojas que nos envenena, que nos contamina el agua, la comida, digamos, nuestras vidas, que expulsa la población campesina de Que todo la el usen como país. contrabando sacándolos por Paraguay, las hojas. Efectivamente. Bueno, ese río y la derogación del decreto 949, la posibilidad de recuperar efectivamente la soberanía sobre ese río y sobre el movimiento de esos barcos, es, como vos decís, tremendamente importante. Así también la importancia de recuperar esa noción de que es un río y no un hidrovía, y que el agua, como decís, bueno, el agua la verdad que hace mucho tiempo se cotiza en Wall Street. ¿Por qué? Porque la privatización del servicio de agua es algo que lleva ya muchos años. En nuestro país fue privatizado el agua de gran parte de la provisión del servicio de agua y saneamiento en los años 90, los años que todos queremos olvidar un poco de la gran ola privatizador de todo el patrimonio público aquí en Argentina. Y esto, bueno, en muchos otros países. Pero esa privatización del agua significa, digamos, que el agua, digamos, se vende, se compra y se vende desde hace mucho tiempo. Lo que llegó hoy a Wall Street es el precio futuro del agua. O sea, Claro. se convierte en una mercancía que dice, bueno, ahora vamos a vender lo que se llaman derivados, son como bonos que nos conocemos tanto aquí en Argentina, donde uno ya se va apostando a qué precio va a tener el agua de aquí a 5 años, o a 10 años, o a 15 años. El Y acuífero guaraní, ¿no? el acuífero, o sea, todo, y sabemos que ese es un proceso de monetización de ese bien común, de ese derecho humano, y de ese agua esencial para la vida de todo, y el agua mismo como una sustancia sagrada. O sea, no es por nada que la mayoría de las culturas del mundo reconocen en el agua un valor sagrado. Esa unión entre la vida y el agua es tremendamente importante a nivel cultural. Y este proceso de poco a poco de irlo mercantilizando, de irlo comprando y vendiendo, es un proceso que efectivamente tiene grandes consecuencias en nuestras cabezas
y también, obviamente, cuando abrimos el grifo, si es que podemos abrir el grifo. Y vale la pena, digamos, comentar justamente que la próxima semana, el 22 de abril, Día Mundial de la Tierra, aquí, entre otras cosas, vamos a estar lanzando públicamente una otra campaña en el marco de este año, que es un año electoral aquí en Argentina. Pensamos que efectivamente la cuestión del agua tiene que ser un eje central. La tenemos que convertir en un eje central de esta otra campaña, porque necesitamos legislación y necesitamos que se cumple con la legislación que protege el agua, no solamente en sus fuentes, como lo que están reclamando en este momento los vecinos de Andagalá, que se protege su montaña, la Conquista, donde están las fuentes del río Andagalá, entre otras cosas, que es lo que provee de agua a ellos para tomar, para su agricultura, para toda su vida. Y esa lucha para proteger el agua, que también tiene sus carices aquí en la zona más urbana, donde sabemos de las fuentes de tremenda contaminación al agua, la imposibilidad de acceder porque no hay instalaciones, o las instalaciones de agua son demasiado caras, no son accesibles a la población. Aquí mismo en Capital entendido que son como 400.000 personas en esta capital ciudad de Buenos Aires que no tienen acceso a agua potable. Y esto en la pandemia hemos visto la importancia de esta realidad. Quedarte en casa y lavar las manos es consigna para algunos, ¿no? Sí, Ramona en la Villa 31, ¿no? Tantas Ramonas, tantas Ramonas. Sí. Y no sé, lo que como no nos queda un poco de tiempo todavía, pero el caso de... Hay esperanza para salir de todo esto, sí, hay posibilidades, sí. ¿no? Porque hasta ahora hemos analizado el diagnóstico, el diagnóstico los conocemos, pero ¿cuál es la resistencia popular? ¿Qué pasa con los pueblos frente a todo esto? Yo me acuerdo una vez estuve en una reunión de Naciones Unidas sobre la desertificación, los desmontes que hay y que aquí en Argentina siguen día a día, ¿no? La destrucción de la floresta, como en la Amazonia, la Amazonía y muchos otros lugares, la destrucción del medio ambiente, las inundaciones que arrasan con todo porque no hay retención de las aguas por los árboles. Han dejado tierra arrasada. Y esto, si sigue avanzando, el futuro para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos va a ser muy peligroso. No van a tener posibilidad de una vida, de restablecer el equilibrio con la madre tierra, porque hay una devastación. Ahora, hay posibilidades. Cuando te sentí hablar, Beverly, me acordaba de Chubut, que hicieron un plebiscito, que ganaron el plebiscito para no la megaminería, sin embargo ahora se lo quieren meter a la fuerza. No quieren reconocer el plebiscito del pueblo chubutense. Entonces, estamos tratando de acompañar, pero la verdad que también está la represión. Y yo decía, les mandé una carta que los gobernantes que no están a favor del pueblo están contra el pueblo, porque están comprados por las grandes empresas. Entonces, ¿qué podemos hacer frente a esto? ¿Qué pueden hacer los pueblos? Hay algunos signos de esperanza que son importantes. Por ejemplo, podría hablar del movimiento de los Sin Tierra de Brasil. Podría hablar aquí de las organizaciones campesinas de mediano y pequeño productor, como el MOCASE, el MOCAFOR, el MAN,
son organizaciones campesinas de pequeños y medianos productores. La soberanía alimentaria, lo dije una vez en la FAO en Roma, no está en los monocultivos de las grandes empresas con los agrotóxicos. Están en el pequeño y mediano productor rural, en la agricultura familiar. Ahí está la soberanía alimentaria. Entonces, esto tiene que ver con el derecho de los pueblos, el agua, el medio ambiente, digamos, el Estado de Derecho, la democracia. Es decir, hoy tenemos que tener un pensamiento holístico, integrador y no fragmentario, ¿no? Creo Y, que sí, efectivamente, digamos, en esa que vos decís, si nos miramos alrededor, sí, tenemos amplios motivos para ser pesimistas. Pero el pesimismo de la cabeza y el optimismo siempre viene del corazón. Y lo que vemos en Argentina, como en toda nuestra América, en el mundo entero, que los pueblos están vivos. Y los pueblos sobre todo luchando contra ese otro monocultivo que vos siempre apuntalás, el monocultivo de los mentes. Y eso, digamos, es un trabajo cotidiano, lo cual aquí en Argentina en este momento lo ves por donde quiere. La lucha del pueblo de Esquel, efectivamente desde hace 18 años con su consulta popular, donde la gente se pusieron en la calle para saber de qué se trataba la megaminería, porque la verdad que en ese momento no se sabía con mucha fuerza. Hoy en Argentina tenemos demasiados ejemplos de cuáles las consecuencias de eso. Lo hemos visto en la lumbrera, la gente de Hachel la sabe muy bien. Pero bueno, ese lucha del pueblo de Chubut está más vivo que nunca. Y efectivamente, pese a todos los intentos del gobierno, pese a 2 años prácticamente que no se paga a los empleados estatales, y en Chubut la gran mayoría de la población tiene un empleo estatal. Pese a todos los esfuerzos, el pueblo de Chubut se mantiene absolutamente firme, no pasarán, no es no a la megaminería. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en Andalgalá, esa misma resistencia, esa misma fuerza de un pueblo que se ha puesto a estudiar, se ha puesto a pensar y se ha unido ante una causa que reconoce como su vida, la causa de su vida. ¿Es esto o no? Y bueno, los ejemplos son muchísimos. Y si hablamos de la deuda, recordar también esa consigna que siempre decía Alejandro Olmos, ¿no? O se está al servicio de la deuda en contra del pueblo, o al servicio del pueblo en contra de la deuda. Y yo creo que en Argentina en este momento estamos en un momento, podemos decir, una nueva oportunidad para fortalecer el movimiento contra el pago de una deuda que claramente el pueblo no debe. ¿Por qué? Porque estamos en la primera vez desde el final de la dictadura que tenemos un gobierno que ha reconocido públicamente, denunciado públicamente el fraude de por lo menos una parte de esa deuda y está impulsando acciones judiciales en consecuencia. Todos sabemos y podemos hablar largamente de los límites de esas acciones. El mismo Poder Judicial que no ha hecho lo que correspondía hacer frente a la deuda desde el tiempo de la dictadura, es el Poder Judicial que tiene que tomar medidas ahora para darle seguimiento a esas denuncias. Pero estamos en un momento en el cual la población está muy clara cuáles son las consecuencias de este pago. El IFE, que hoy se debate nuevamente si va a haber posibilidad de un programa de subsidio, de apoyo, en este momento que volvemos a una cuarentena, digamos, mucho más restricta. Todo el mundo sabe, digamos, que el año pasado se pagó
solamente en intereses al FMI la cantidad de plata que se necesita para hacer un IFE. Eso fue los 3 primeros pagos. Y ahora con lo que se pagó al Fondo Monetario entre noviembre, febrero y ahora en mayo, se podía pagar otro IFE. Y es así, ¿es la deuda o el pueblo? Y nosotros Sí. decimos claramente, la Ahora, deuda es con el pueblo, con el juicio popular a la deuda al FMI. Yo creo que se abundó en ver, digamos, caminos de sí. resistencia a ese pago. Y bueno, ahí nos tenemos el desafío efectivamente de fortalecer esta campaña, de fortalecer el movimiento y decir, sí, podemos hacer una diferencia. Sí, sería interesante ya para ir más o menos cerrando, ¿no? Pero hay un tema que es muy fuerte, está muy vigente. A ver, El rol de la mujer en nuestra sociedad y el rol de la mujer frente a la deuda, ¿no? Porque creo que es un debate que hay que analizarlo, porque la mujer tiene otra mirada, ha conquistado espacios que antes tenía negados, ¿no? Y los ha conquistado a través de la reflexión, de la unidad, de la resistencia cultural, de valores. No necesitaron tomar un arma, no, tomaron el desafío de asumirse en rebeldía frente a las situaciones de injusticia. Y creo que es muy importante. Estamos en una época muy particular donde la mujer tiene una presencia muy fuerte, muy activa en todas las sociedades, no solo en sí, Argentina, sí. ¿no? ¿Cómo estás viendo esto? Bueno, ¿Cómo lo estás? tal vez es bueno, no sé si Norita ha podido subir o no, tenía algunos problemas de conexión. Pero Nora, que con lo cual también vos bien lo sabés, hemos trabajado todos estos años Sí, sí, frente a esta problemática. Y ella, digamos, siempre le gusta comentar que muchas veces, años antes, ya no tanto, pero años antes, muchas veces los periodistas le preguntaban, pero Nora, digamos, ¿qué tenía que ver con la deuda? Digamos, y decía siempre dos cosas, digamos, uno, obviamente, digamos, que porque su hijo, Gustavo, ayer fue el aniversario un de la aniversario, sí. desaparición, del secuestro, de desaparición de Gustavo. Y bueno, siempre decía, siempre dice Nora, que Gustavo obviamente es parte de esta deuda y todos sabemos de esas conexiones. Pero también se decía siempre, dice, pero como buena ama de casa, pensamos, si a vos te llega la boleta de luz de tu vecino, ¿qué haces? ¿Lo pagás o lo pasas a la vecina? Dice, la deuda es así. La boleta que nos pasa no es nuestra, es de otros. Y acá en este momento interesante pensar, bueno, sí, efectivamente, ¿quiénes son esos otros? Son los mismos que están llevando las tierras raras, la soja con su caudal de glifosato, son los mismos que quieren seguir controlando el río y la cuenca del río Paraná, Paraguay, son los mismos que fugaron todos los capitales, son los mismos que endeudaron la dictadura. Y dice, bueno, eso, digamos, como mujer, siempre dice Nora, por la experiencia de manejar la casa, uno sabe con claridad distinguir entre lo que es de uno y lo que es de otro. Entonces eso lo tenemos que aplicar también a la deuda del país. Puede haber algunas deudas que son nuestras, que nos beneficiaron, que ayudaron realmente al pueblo, pero hasta ahora lo que sabemos es que la deuda que nos reclaman pagar y lo que pagamos todos los meses, con el IVA, con el precio de la leche, con el precio del gas, con los recortes a las jubilaciones, los salarios, todo, es una deuda
que no nos corresponde. Y es una deuda que genera deuda ecológica, deuda social, de todas las dimensiones. Y si uno va a esas luchas, sobre todo frente a las deudas ecológicas, frente a las deudas sociales, efectivamente la gran mayoría de las personas al frente de esas luchas hoy en nuestro país, en el continente, son mujeres. Entonces, por ahí, a veces cuando queremos conversar de los aspectos financieros de la deuda, decimos a veces nos cuesta encontrar a las mujeres, nos cuesta tener voz, pero si pensamos en las luchas cotidianas del pueblo frente al pago de una deuda ilegítima, frente a las deudas ecológicas, las deudas sociales, las deudas históricas con los pueblos originarios, por ejemplo, en nuestro país, son mujeres. Obviamente también hay varones y necesitamos de todos. Pero efectivamente aquí, como en toda América Latina, es un fenómeno de nuestros tiempos, las mujeres tomando voz, tomando el liderazgo, expresando lo que muchas veces fue expresado solamente en la intimidad del hogar, y hoy se expresa en toda la sociedad. Ese es un signo de esperanza, ¿no? ¿Qué querés? Signos de esperanza, sin duda, eso es uno. Y yo creo que en este momento el hecho de que el clima y la emergencia climática, por ejemplo, es una preocupación de jóvenes. O sea, cuando hay una marcha aquí en Buenos Aires, por lo menos frente a la emergencia climática, la inmensa mayoría de los participantes en esa marcha o en esa actividad son jóvenes. Son jóvenes secundarios, digamos, de las facultades, incluso, digamos, más pibes. Y esto también es un fenómeno a nivel mundial en este momento. Así que ese es otro signo de mucha esperanza también. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de alguien que nos está escuchando. No sé dónde está Anita, por ahí. No la veo. Por acá estoy escuchándoles atentamente. Sí. La verdad que clarísimo, y ante un panorama en donde creemos que está todo perdido, terminar con estos signos de esperanza es sumamente importante. Así que agradecemos muchísimo a Beverly por haber acompañado en esta oportunidad, y por supuesto también a vos, Adolfo. Agradecemos a los seguidores que estuvieron en el Facebook. Le decimos que tomamos nota de lo que escribieron. Y bueno, y también agradecemos a quienes nos siguieron aquí por el Zoom. Así que muchísimas gracias, y Gracias. nos estamos encontrando en un próximo ciclo, ¿les parece? Muy bien. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo Gracias. a todos. Un Muchas abrazo. gracias también. Gracias, Berbe. Muchas gracias. Gracias, Adolfo. Gracias. Un gusto escucharlos. Chao. Muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias, Berry. Gracias, Adolfo. Un placer escucharlos, compañeros, tan claros como Hola, Lidia. ¿Cómo andás? Gusto verte. Todo bien, todo bien. Cariño Te para esperamos vos. con Haití, ¿eh? Sí, seguro, ahí vamos a estar. Muy bien.